Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Casa de Historia Insurgente Bolívar Chávez. Quiero, antes que nada, ofrecer disculpas de parte del profesor Manuel Carrero en virtud de que no va a poder hacer la moderación de costumbre el día de hoy. Debido a una responsabilidad que tiene mañana en el Panteón Nacional, en el marco del bicentenario de la llegada de Simón Bolívar al Perú, no va a poder asistir el día de hoy. Además, el profesor tiene una responsabilidad en el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral del CNE y, como ustedes saben, hay cambios de autoridades y está resolviendo asuntos administrativos. La mañana de hoy nos damos cita para reiterar una demanda que cada día goza de mayor respaldo nacional, popular. Estamos hablando del ingreso simbólico del rey Miguel de Buría y Guiomar al altar de la patria, al Panteón Nacional. No consta del trabajo tesonero de años que vienen haciendo los movimientos sociales, afrodescendientes, las autoridades, los consejos municipales, las cámaras que al unísono han cerrado fila por este hermoso y justo reconocimiento. Reconocemos también el esfuerzo que han hecho los movimientos educativos, el Consejo Legislativo del Estado de Yaracuy, el gobernador, los diputados y diputadas de estadales y también nacionales, para que los dignos representantes de la primera rebelión afrodescendiente en Venezuela, 1552, 1553, entren simbólicamente al Panteón Nacional. Queríamos también reiterar que hoy en día en la Revolución Bolivariana, así como hay una revolución política, hay una revolución historiográfica, y que todos hemos sido testigos del ingreso de otros personajes importantes también en el Panteón Nacional. Para nosotros era impensable, por ejemplo, la figura de Manuel Piar entrando al Panteón Nacional, por todo lo que eso implica, pero también entró Juan Germán Rocio, y sé, porque hemos seguido ese proceso, que hay 10 o 12 más que están pulsando por hacer lo propio. Personajes muy polémicos como Francisco Espejo, por ejemplo, que tuvo también un pasado colonial, que estaba involucrado en el levantamiento contra, en los procesos judiciales que se adelantaron contra Gualia España y que después cerró causa por la independencia, o el mismo Juan Germán Rocio, que le hizo la vida imposible a Miranda, pero después fue un gran firmante de nuestra Constitución. Lo que quiero decir es que la historia es polémica. Y si huelgan razones para los ingresos de estos personajes, que ya decimos, ¿verdad?, que están en el claroscuro, en la discusión historiográfica y política, ¿por qué no? Y sobre todo, ¿por qué no el ingreso de estos importantes personajes al Panteón Nacional? De eso y muchos más vamos a tener la oportunidad esta mañana. Vamos a escuchar a dos grandes especialistas versados tratando sobre el tema. Antes quisiera agradecer la presencia de la gente de Canal Cultura, quiero también a la gente del Centro Internacional Miranda, que siempre nos acompaña en esto, a la Cámara de BTV, que nunca nos abandonan, ¿verdad?, en este esfuerzo conjunto. Y decirle que al final, después de las intervenciones de los especialistas, como siempre vamos a tener derecho de palabra, pero tenemos aquí unos representantes del Estado de Yaracuy que quieren decir algunas palabras, y tenemos un micro sobre el Negro Miguel y una información que nos trae nuestro amigo Morrison, muy interesante, de un esfuerzo cinematográfico y documental que nos va a sorprender gratamente a todos y a todas. Así que bienvenidos todos y todas esta hermosa mañana.
El maestro José Marcial Ramos Guede nació en Caracas, es licenciado en Historia, magíster en Historia, doctor en Historia, una dilatada trayectoria como investigador, como docente. Es jubilado de la Simón Bolívar, pero es jubilado nominalmente, porque los que conocemos a José Marcial sabemos de sus más de 40 libros publicados y folletos, de su trabajo y de su humildad proverbial que lo caracteriza, silenciosa, sin hacer mucho ruido, sin salir al balcón de la notoriedad pública. José Marcial siempre nos da un dato, nos enseña, nos muestra con mucha humildad sobre la investigación y sobre una beta que él es un especialista, la historia afrodescendiente o de la negritud en Venezuela. Ha participado en muchos eventos nacionales e internacionales, ha sido acreedor de varios premios de la Academia Nacional de la Historia Rafael Guinán, el de Francisco González Guinán y el del Centro Nacional de Historia. Además, el año pasado fue nombrado maestro honorario de UniArt. Con ustedes, el profesor, el maestro José Marcial Ramos Guede. Muy buenos días. En primer lugar, deseo manifestar mis agradecimientos al Centro Nacional de Historia, representada en esta ocasión por nuestro director, profesor Alexander, igualmente a los equipos que de una u otra manera han permitido organizar este importante encuentro o evento vinculado con dos personajes, en este caso importante destacar los géneros, uno masculino, en este caso el Negro Miguel, y Omar, que también como mujer se inicia en ese acontecimiento en la historia de nuestro país. También agradezco la asistencia del público presente, tomando en consideración que en la historiografía venezolana y lamentablemente en gran parte de los manuales que se han publicado de hace muchas décadas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y principio del XXI, en muy pocas ocasiones se mencionan las figuras de estos dos personajes, principalmente el Negro Miguel. Fíjense que generalmente cuando en los manuales que tengamos o tenemos la oportunidad de consultar, encaminado a la docencia, a la enseñanza, sobre todo en el bachillerato, se menciona solamente el caso de José Leonardo Chirino, que desde luego tuvo una importancia vital para la Venezuela de finales del siglo XVIII. Pero las figuras anteriores, que de una u otra manera también sacrificaron sus vidas en pro de encaminar este proceso de lucha, de resistencia en contra de la esclavitud de los africanos y sus descendientes, que como todos sabemos, pues llegaron aquí a lo que es actualmente Venezuela. Fundamentalmente se señala una fecha aproximada del año 1525, específicamente para la pesca de perlas en la isla de Cubagua. Y posteriormente lo fueron ubicando en actividades mineras y luego en las actividades agropecuarias, ya sobre todo en los siglos XVII y XVIII, cuando toma auge en la economía venezolana el cultivo del famoso cacao y desde luego la actividad de la cañicultura
el tabaco, el añil y las actividades ganaderas también, donde aunque un pocos han tomado en consideración, hubo importante presencia de esclavizados africanos y de sus descendientes también en los hatos de los llanos venezolanos. Ahora, la temática de esta conferencia, digamos, la hemos dividido en dos partes. La profesora Casimira Monasterio va a destacar la parte que tiene que ver con los últimos acontecimientos vinculados a las diferentes propuestas de traer simbólicamente sí, los restos pues, de Negro Miguel y de Guiomar al Panteón Nacional, para que se haga, digamos, presente en toda la nación venezolana. Y a mí me toca la parte histórica, historiográfica, tomando en cuenta que en muchos autores, lamentablemente desconocidos para el gran público, desde el siglo, sobre todo desde finales del siglo XVI, comenzaron a mencionar al Negro Miguel. Uno de ellos fue un fraile llamado Pedro Aguado. Aquí tenemos Fray Pedro Aguado, quien luego era originario de España y vino como misionero aquí a América y estuvo primero en lo que se denominó para esa época la Nueva Granada, e igualmente visitó a lo que se denominaba en esa época la provincia de Venezuela, que además también de una u otra manera no hay que olvidar allí la presencia de los alemanes, que sobre todo después de la segunda mitad del siglo XVI se le otorgó concesión de explotar aquí, sobre todo el occidente de Venezuela, lo llamado Bélsares, algunos dicen los Huélsares, que precisamente en ese contexto hay que tomar en consideración que hay allí una nueva orientación, ya que en los primeros intentos de colonización, las autoridades españolas de la época consideraron que Venezuela era poco atractiva, sobre todo en la búsqueda y localización de minas. Querían oro, plata, etcétera, que en cambio sí pudieron encontrar en México, en el Perú y en otras áreas de aquí de América. Y en ese sentido, la primera, digamos, presencia de la población esclavizada de origen africano, junto con población indígena que no podemos omitir, fueron, digamos, impactadas por estos primeros conquistadores, tanto españoles como estos grupos, sobre todo alemanes, que se acercaron y específicamente hacia la zona del occidente de Venezuela, actualmente Barquisimeto, el Tocuyo, lo que actualmente es gran parte del estado Yaracuy, y de luego sin omitir la presencia de los españoles en lo que actualmente es Caracas, que por cierto, el acontecimiento del alzamiento, la sublevación del Negro Miguel acontece 7 años, 5 o 7 años antes de la llamada fundación de Caracas, porque tiene como epicentro una mina
ubicada en un sitio denominado Buría, cerca actualmente de la población de Nirgua, en el estado de Yaracuy. Allí hubo esa explotación de oro que, por cierto, duró poco, ya que después del alzamiento de los esclavizados, liderizados por el Negro Miguel, igualmente con indígenas, esa mina fue abandonada y, según la información, digamos, historiográfica que existe sobre lo que sería la trayectoria de esa mina, se señala que prácticamente hasta se olvidó por mucho tiempo el lugar en donde estuvo ubicada. Especialmente ahora, para el siglo XX, que un grupo de arqueólogos allá trabajando con el patrimonio, digamos, arqueológico, cultural, etcétera, en el estado Lara y también en Yaracuy, que ubicaron el posible lugar de donde estuvo esa mina de Buría, y que además tampoco fue muy fructífera, digamos, en el sentido de que para esa época quizás las tecnologías no eran muy avanzadas. Y también me llama la atención, que eso me lo preguntaba un amigo en una ocasión, que por qué si hubo una mina de oro allí, más nunca se mencionó que, por ejemplo, en el estado Lara, e igualmente en el estado Yaracuy, hubiese actividad minera vinculada al oro, ¿no? El oro generalmente aquí en Venezuela está en el estado Bolívar, el Callao, etcétera, ¿no? Y parte del Amazonas. Sin embargo, por cierto, hay también un antecedente de actividad minera en los Teques. Allí se señala que precisamente donde estuvo gran cacique Guaycaipuro y los caribes que los acompañaban, hubo una actividad minera y, entre otras cosas, se le otorgó a un español conquistador de apellido Cobo una encomienda para que explotara la mina de los Teques. Pero eso también fue, dicen, un espejismo, en el sentido de que duró muy poco tiempo y tampoco estaba directamente en lo que actualmente es la ciudad de los Teques, sino más buscando hacia una zona que llaman, bueno, en este caso el municipio de Los Alias, San Antonio de los Altos, las montañas que están cerca de San Antonio de los Altos, y hasta hay un lugar allí que llaman Las Minas, que está ahí en la Panamericana, pero ese abajo, hacia las montañas. Hay en una ocasión un geógrafo, León Quijada, localizó junto con un equipo unas antiguas maquinarias, pero ya muy destruidas, que posiblemente utilizaron imagínense, para esa época, y que al abandonar por poca producción esa actividad minera, quedaron allí, digamos, como antigüedades sin ningún uso. Lamentablemente, creo que no se ha continuado investigando, digamos, esas antiguas minas de lo que sería actualmente los Altos Mirandinos, podemos decir. Bueno, en ese sentido, al tomar en consideración de nuevo el caso del Negro Miguel, encontramos que la sublevación, el alzamiento o rebelión del Negro Miguel se inicia en diciembre del año 1552. El Negro Miguel, pues debido a los malos tratos, digamos, a los atropellos a su persona y a los otros esclavizados que estaban ubicados allí en esa actividad minera, se alzó, dice que desarmó al mayordomo y a otros vigilantes, y también que hubo la muerte de uno de los guardianes pues, de la mina, y huyó. Se señala que posiblemente
hacia las montañas de la actual zona del estado de Yaracuy denominada Chivacoa, hacia esa zona, que por cierto por ahí cerca está una área muy importante que tiene que ver con Sorte, la montaña de Sorte, donde está la base del culto de María Leonza. Y por eso es que tiene allí un vínculo que más adelante podemos señalar. Entonces, estando precisamente Negro Miguel en su fuga, organizó, creó o fundó un cumbe que le denominaron el Cumbe del Negro Miguel, que además hay una, digamos, denominación que podemos decir eurocentrista, porque muchos de los primeros cronistas que lo mencionaron lo denominaron el Rey Miguel de Buría. Claro, es una denominación que muchos han considerado como polémica, porque bueno, si una monarquía generalmente era europea, ¿por qué un descendiente africano? Porque se dice que él no vino directamente de África, sino de la isla de Puerto Rico, y entonces, ¿cómo era que iba a implantar una monarquía donde a la esposa o pareja o concubina la denominó reina o princesa, igualmente a sus hijos, hasta que habían nombrado un obispo? Eso, por cierto, tengo aquí un trabajo que publicó el historiador de mucha importancia aquí en Venezuela, Vladimir Acosta, donde señala que el primero que comentó esta cuestión de la, vamos a decir, pequeña monarquía o estado monárquico en un cumbe de Miguel fue el Fray Pedro de Aguado. Y yo encuentro en una investigación que ya acabo hace ya varios años que hay también unos datos en un libro es una compilación de las encomiendas en Venezuela que se publicó en la década de los 40 del siglo pasado a través de la dirección de uno que fue director del Archivo General de la Nación, Vicente Dávila, historiador, creo que era del estado Mérida. Vicente Dávila, él publicó, creo que fueron en 6 tomos, la compilación de, bueno, gran parte de todas las encomiendas que se otorgaron en el siglo XVI y algunas en el siglo XVII aquí en Venezuela. Y muchos de esos documentos de las encomiendas mencionan el caso del Negro Miguel. O sea, es una fuente muy importante porque no es una fuente secundaria, es una fuente primaria, es un documento donde el personaje existió, porque hay algunos que han llegado al extremo de decir que fue un personaje de la mitología, leyenda, creado, digamos, por un acto de magia, podríamos decir. No, el personaje existió, fue cierto, porque muchos de los que solicitaron encomienda decían que tenían derecho a conseguir una encomienda porque eran nietos, o en algunos casos hasta hijos, de los que participaron en la persecución que se hizo en contra del Negro Miguel y su gente. En tal sentido, tiene plena, digamos, vigencia la veracidad de este personaje. Ahora, sabemos que estando él en el cumbe, también lo llamaban palenque. Él organizó, bueno, con las pocas armas que tenía, producto de algunos asaltos que hicieron a otras, digamos, unidades productivas que habían cerca del lugar. Y hay una cuestión que desde el punto de vista, podemos decir, estratégico, fue mal calculada por el Negro Miguel, que fue intentar, pero en que lo hizo, pues, saquear a la población de Nueva Segovia.
que era donde estaban las autoridades españolas de la época con mayor fortaleza. Y nuestra Nueva Segovia fue la primera denominación que se le dio a Barquisimeto. Claro, y entonces ataca a Nueva Segovia, pero allí se encuentra que las autoridades españolas están mejor equipadas desde el punto de vista de armamento, etcétera, y fracasó en ese intento. Huye de nuevo a su cumbe y estando en el cumbe, los españoles y los criollos que ya estaban acompañando a estos españoles logran organizar varias patrullas y planifican el asalto al cumbe a través de muchas pistas que lograron, posiblemente de algunos, digamos, indígenas o quizás algunos también esclavizados africanos que le dieron pistas del lugar del cumbe y logran, digamos, asaltar el cumbe, consiguen allí el Negro Miguel, le aplican pena de muerte inmediatamente y a los esclavizados que también hicieron algún tipo de resistencia los matan y a otros se los llevan detenidos. E igualmente en ese cumbe había población indígena, que es un elemento muy importante. O sea, la unidad de lucha en ese momento, desde que es, digamos, un periodo bastante temprano, pues, digamos, de la presencia española aquí en la época de la conquista, la unidad de lucha de los indígenas con los africanos y sus descendientes que habían llegado. En este sentido, estaban ahí los indígenas girajaras, que posteriormente se fueron para la zona o estaban también en la zona de Coro y la jurisdicción, pueblos cercanos, etcétera. Bueno, en este sentido, dicen que a finales del año 1553 logran someter, pues, a estos esclavizados e indígenas alzados y allí culmina ese proceso, digamos, de alzamiento, de rebelión, digamos, en esa área geográfica de Venezuela. Pero hay que tomar en consideración, que lo dice uno de los autores que he tenido la ocasión de leer, que lo importante de la figura del Negro Miguel, además de ser el primero que en Venezuela, en la época de la conquista y colonización, se alzó en contra, digamos, de los explotadores españoles y sus aliados, también se va a convertir en una figura de proyección en el contexto, podemos decir, étnico-cultural, sin omitir la parte mágico-religiosa. ¿Por qué? Porque en el culto de María Leonza, en este momento, aparece la figura del Negro Miguel en una denominación que tienen ellos, que llaman cortes. Entonces tienen la corte africana, e igualmente hay la corte de los libertadores, la corte de los médicos, una corte vikinga, etcétera. Así, y hay hasta una corte malandra, por cierto, allí con una figura de un tal Ismaelito, por cierto. Y entonces en la corte africana aparece la figura del Negro Miguel, dentro de ese pensamiento mágico, podemos decir, para los creyentes del culto de María Leonza. Entonces vemos, pues, que un personaje histórico que lleva a cabo una sublevación, rebelión, etcétera, se convierte posteriormente en una figura del culto, que precisamente, según nos señala, entre otros, la profesora Iraida Vargas, que igualmente que la profesora Michelle Asensio, que en el contexto de la cultura venezolana, la presencia, digamos, de los africanos no fue solamente
en lo que podemos decir la explotación de su mano de obra en una manera bastante contundente y los aportes que ellos dieron en las diferentes manifestaciones que tenemos de origen africano en Venezuela, como es la gastronomía, la literatura, la lexicografía, los topónimos y diferentes elementos, sino también en el pensamiento, digamos, que tiene que ver con los cultos, con las creencias, leyendas, mitos, etc. En ese sentido, hay también una investigación donde se señala que Guiomar, que se salvó del asalto al Cumbe, huyó del lugar y que posiblemente se fue para lo que actualmente es Sorte. Y allí en Sorte, supuestamente, eso forma parte de luego de la tradición de un mito, leyenda, se convirtió en la figura de María Leonza. O sea, es una creencia que existe, sobre todo en el estado de Yaracuy. Y lógicamente, ya que eso de creencias, leyendas, mitos, forma parte de las mentalidades y por lo tanto, bueno, hay gente que cree, otros que no, pero eso claro, es una cuestión, digamos, que depende del dogma que pueda tener determinadas poblaciones a nivel particular o a nivel colectivo. Además, yo quiero señalar que Fray Pedro de Aguado, que fue el primer historiador, claro, estos lo llaman cronistas, ¿no? Porque tampoco eran historiadores profesionales, él era un sacerdote. Y entonces él publicó una historia de Venezuela. Por cierto, la primera edición de ese libro, La historia de Venezuela de Aguado, fue en el año 1580. O sea, fíjense que fueron más o menos menos de 30 años después del acontecimiento del alzamiento del Negro Miguel. Luego, para esa época, 100 años después, aparece un libro de otro sacerdote, Fray Pedro Simón, que también aquí, por cierto, la Academia Nacional de la Historia publicó ese libro, Fray Pedro Simón, y allí él menciona, pero en sí lo que hace es un poco, podemos decir, un plagio de lo que señaló Fray Pedro Aguado. No dice nada nuevo, sino repite pues lo que dijo Fray Pedro Aguado. Luego encontramos a un historiador, o algunos lo señalan como ya a un nivel diferente a los cronistas, porque ya tenía una formación más amplia, porque además fue del siglo XVIII, Oviedo Ibáñez. Oviedo Ibáñez, que publicó una obra sobre la historia de la conquista, el poblamiento de Caracas, de la provincia de Caracas, y él ahí también menciona el caso de la sublevación del Negro Miguel. Oviedo Ibáñez, un clásico pues, en la historiografía colonial. Posteriormente vamos a encontrar que después de la colonia, ya a partir del proceso de nuestra independencia, en muchos libros que se publican se le hace mención al personaje, principalmente Baral. En la historia de Baral, en el tomo 1 de la historia de Baral, porque la publicó en 3 tomos, hay un señalamiento también de la sublevación del Negro Miguel, pero él copia de luego a lo que dijo Fray Pedro Aguado. Posteriormente, ya en el siglo XX, la primera década que impera la doctrina o el pensamiento filosófico, etcétera, político de los positivistas, encontramos que el historiador José Gil Fortuny, en su Historia Constitucional de Venezuela, también menciona el caso de la sublevación del Negro Miguel. Fíjense que es importante que los positivistas lo hayan tomado en consideración, porque muchos de los positivistas omitían en la medida de lo posible
la presencia de los indígenas y los africanos en la formación de la nacionalidad venezolana, por los prejuicios étnicos que había en la formación de estos positivistas, que eran muy eurocentristas, con un pensamiento del ego vinculado a las clases dominantes, y en ese sentido la ideología de ellos estaba encaminada a destacar el papel de los mantuanos, de los españoles, etcétera, y no de los desposeídos, explotados del periodo de la colonia o de los años posteriores. Luego encontramos, ya cuando comienza el pensamiento diferente, que podemos considerar como el pensamiento marxista, que historiadores como Carlos Irazábal, en su libro Hacia la democracia, y también tiene un libro que se titula Venezuela, esclavo y feudal, allí también menciona el caso del Negro Miguel. Luego, nuestro maestro Miguel Acosta Sáenz, en su libro Vida del esclavo negro en Venezuela, hace un excelente análisis. Vamos a decir, son historiadores bajo la ideología, la concepción del materialismo histórico, de la concepción de marxista, pues, de la historia, y entre ellos destacamos el excelente análisis que hace el doctor Federico Brito Figueroa también sobre el caso de el Negro Miguel. Él considera que fue la primera manifestación de luchas de clases, lo señala Brito Figueroa en varios de sus trabajos alusivos al proceso de la esclavitud en Venezuela. O sea, en ese sentido, es importante destacar, digamos, que el Negro Miguel constituyó, junto con Guiomar y todos los que lo acompañaron, igualmente los indígenas, un elemento de gran importancia para conocer las diferentes luchas que se han llevado a cabo en Venezuela. Aclaro algo que lamentablemente he encontrado en algunos escritos que mencionan que el Negro Miguel fue el primer movimiento independentista de Venezuela. No podemos caer en eso, porque eso es una visión, digamos, muy generalizada. Porque cuando se da el alzamiento en el año 1552, 53, no se había fundado la ciudad de Caracas todavía. Y Venezuela, como país, digamos, que se puede considerar en el contexto de la colonia mejor organizado, con las 7 provincias, etcétera, a partir de la famosa ley, esta fue la cédula de 1777, ¿no?, que se crea la Capitanía General de Venezuela, que es lo que posteriormente se va a tomar en consideración en la Constitución de 1811, de lo que llama el derecho del uti possidetis iuris, que justifica lo que viene a ser la Venezuela independiente a partir de 1811. Sí. Bueno, entonces para concluir, digo que hay muchos elementos pendientes. Puedo destacar que el profesor Vladimir Acosta publicó en un ejemplar de la revista de Ciencias Sociales de la UCB, muy interesante, muy bien elaborado, que lo tituló El Rey Miguel y el Rey Bayano. Este Rey Bayano fue uno que se alzó en la zona de Panamá, titulado Rebeliones Negras en la América Hispánica del siglo XVI. Allí muy interesante porque menciona las anteriores a la del Negro Miguel, porque no fue la única de esa época. Hubo en Santo Domingo, en Cuba, en diferentes islas del Caribe, y en ese sentido, por cierto, se menciona que esta de Bayano fue en el año también, se inició en el año 1552 también. En ese sentido, bueno, hay toda una bibliografía sobre el tema que de una otra manera podemos localizar a través de la internet,
las bibliotecas, etcétera. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen un repertorio bibliohemerográfico, fuentes fundamentales para el estudio de Miguel y Guiomar en la historiografía venezolana. Aprovechamos la oportunidad entonces de saludar a María Guevara, legisladora del Estado de Yaracuy, bienvenida. Al compañero Moisés, que la acompaña, ¿sí? Allá tenemos a Víctor, ¿cómo está? Nuestro compañero Chirino de la Fundación Che Guevara, ¿no? ¿Cómo está? Sí, un gran abrazo. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos una panorámica histórica, historiográfica del personaje, y ahora vamos a adentrarnos en una mirada también bastante contemporánea a la pertinencia, las implicaciones políticas y en el marco del debate de la descolonización que estamos adelantando. Es bueno decir que este octubre un conjunto de compañeros y compañeras, integrantes de la comisión, donde está la profesora Casimira Monasterio, estamos emplazados, convidando a mucha gente a el debate de la descolonización. Y esta discusión se enmarca muy bien dentro de ese debate. Ustedes deben de conocer a Casimira Monasterio, a Demetria Casimira Monasterio Vázquez. Ella siempre se define curiepera, orgullosamente barloventeña, es licenciada en Historia del Arte, tiene una maestría en Arte, mención estética, y además es profesora de UniArte. Es investigadora también constante de la cultura. Hace poco el profesor Chucho le presentó un libro, ¿no?, sobre estas reflexiones en el mundo de la cultura afrovenezolana. También es diputada nacional por los afrodescendientes, es coordinadora de la Cumbre Nacional Afrovenezolana y es coordinadora nacional del Congreso de la Nueva Época, capítulo afrodescendiente. Como ven, muchas credenciales para ayudarnos a despejar la interrogante de por qué Miguel y Guiomar deben ir al Panteón Nacional. Con ustedes, la profesora Casimira Monasterio. Gracias, profesor. Buenos días. Bueno, antes que nada, un saludo al profesor Alexander Torres, nuestro presidente. Yo sigo formando parte del Centro Nacional de Historia. A mis compañeros y compañeras del Centro Nacional de Historia y a todos los que han tenido venir a escucharnos hoy. Gracias a nuestro querido profesor Marcial Guedes, que siempre nos ilustra. Fíjense, la llevada de Guiomar y de Miguel al Panteón Nacional alborota los ánimos, ¿no?, de quienes creemos que es justo que vaya al Panteón Nacional. Si no lo agarro, bájalo un poquito porque me queda muy alto. Sí. Y de los que creen que no debe ir. Eso ni es bueno ni es malo, ¿no? Eso es importante para el debate. Que unas personas sean llevadas al Panteón Nacional siempre va a traer ese debate, porque algunos van a estar de acuerdo y otros no tanto. ¿Por qué llevamos a la gente al Panteón Nacional? Yo creo que es una pregunta pertinente. Porque un país tiene un altar, lo que llamamos el altar de la patria, como hay otros en el continente americano. ¿Y a quiénes llevamos ahí? ¿Cuáles son los criterios
para llevar a alguien al altar de la patria. Partimos de que al altar de la patria llevamos personas que han dado el todo por la patria. Yo no sé si todos los que están allí han dado el todo por la patria. Se supone que son un referente ético-moral para la población, sobre todo para los más jóvenes, que van conformando su sentido de identidad, que van conformando su personalidad, que van construyendo lo que es la nacionalidad para cada uno y para cada una, ¿no? Esos hombres que han ofrendado su vida a la patria de una u otra manera, aunque el panteón inicialmente entiendo que era para los héroes de la independencia, cuando lo creó Antonio Guzmán Blanco, que también está en el panteón, pero si me preguntan digo que lo saquen. Bueno, porque no fue, si bien él lo hizo, o sea, bueno, si dentro de los criterios está la referencia ética, moral, Guzmán Blanco no es la mejor referencia ética, moral y su papá menos aún. Entonces, desde ahí, miremos, ¿verdad?, quiénes pueden ir o no al Panteón Nacional. Nosotros estamos en un proceso de refundación de la República. O sea, no estamos viviendo cualquier momento. Y creo que es un momento de revisarlo todo, no de criticar por criticar, sino de revisarnos como país, de dónde venimos, por qué estamos donde estamos, para poder decidir para dónde vamos, qué es lo que queremos ser como república, qué es lo que queremos ser como pueblo, como sociedad y como pueblo. Y en ese sentido, yo digo que así como los héroes y las heroínas, se les reconoce su valentía, su probidad, su compromiso, desprendimiento y amor por la patria, por este territorio y por su gente, ese reconocimiento de ser elevados al altar de la patria también se hace con lo que le decía anteriormente, la intención de generar referentes ético-morales, ejemplos a seguir. Y entonces me pregunto, ¿cumplen Miguel y Guiomar con esos requisitos? ¿Cumplen Miguel y Guiomar con las exigencias de ir al Panteón, para ir al Panteón Nacional? Y además también hay que preguntarse, en un momento como este, ¿por qué los dos? Porque hablamos de Miguel y Guiomar. No solo hablamos del negro Miguel, no. Hablamos de ambos. Y nuestra pelea es porque lleguen ambos al Panteón Nacional. Si lo vemos desde el punto de vista legal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su título 5 de la Organización del Poder Público Nacional, capítulo 1 del Poder Legislativo Nacional, sección primera, en sus disposiciones generales, artículo 187, lo que corresponde a la Asamblea Nacional, ¿verdad? En el numeral 15 dice: acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la República después de transcurrido 25 años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación del presidente o presidenta de la República, de las 2/3 partes de los gobernadores o gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las universidades nacionales en pleno. ¿Sí? Digamos, ese es el primer requisito legal. Quien decide si va o no va es la Asamblea. Quien propone es el presidente de la República o presidenta. Los gobernadores, siempre y cuando sean
2/3 partes, y los rectores o rectores de nuestras universidades nacionales en pleno. Ese es el requisito, el primer requisito, digamos, legal. O sea que en este proceso que nosotros queremos llevar a Miguel y a Guiomar al Panteón, se le presenta a los gobernadores, por ejemplo, en el caso de la gente de Yaracuy, ha ido trabajando desde la base hacia arriba. Han ido trabajando con las escuelas, con los liceos, con los consejos comunales, con todas las organizaciones, hasta llegar de base, llegar al Consejo Municipal, del Consejo Municipal al Consejo Legislativo, ¿verdad? Y del Consejo Legislativo a la Asamblea Nacional. Es un trabajo de hormiguita que tiene unos cuantos años, que no es una cosa que uno lo hace de hoy para mañana, porque entre otras cosas tiene varias implicaciones. Justificar la llevada de alguien al panteón, o sea, tienes que convencer de que sí tiene los méritos para llegar al panteón. En este caso implica revisar la historia. Y con relación a Miguel y a Guiomar, ya ustedes lo oyeron del profesor, hay todavía controversias. Yo digo, primero tiene más de 25 años de fallecido, porque de hecho estamos hablando de restos simbólicos, no estamos hablando de los restos físicos, porque vamos a saber dónde fueron a tener los huesos de Miguel cuando lo capturan, y Guiomar, que no es capturada, se pierde. Y ahí comienza, yo creo que con ella es que comienza el mito y la leyenda, ¿no? Pero creo que no hay ninguna duda de su existencia, porque ¿quién hace las crónicas de esos años? No la hicimos, ¿verdad? No la hicieron ni los africanos ni los indígenas. No fueron quienes hicieron las crónicas. ¿Quién hace las crónicas? Las crónicas las hacen los mismos españoles, ¿sí? O sea que si es un invento, fue un invento de ellos. Y no, ¿para qué iban a inventar? ¿Para qué iban a inventar un personaje que le iba a dar fuerza al esclavizado, que le iba a dar fuerza al pueblo indígena? ¿Para qué? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea que, siendo que esa historia es recogida por los cronistas de India, como Fray Pedro Simón, en sus noticias historiales, así, cortico dice esto sobre los sucesos y acontecimientos de Nueva Segovia de Buría entre finales de 1552 y comienzo de 53, ¿no? De 1553. Prosíguense las minas de Barquisimeto con indios y negros esclavos. 2. De negros esclavos, principios de un alzamiento. 2. Viene el negro Miguel con los que le siguieron sobre las minas y mata a algunos españoles. 3. Junta entre negros e indios más de 180 personas alzadas con él. Nómbrese rey, elige obispo y funda pueblo. Lo recoge Reinaldo Rojas, quien es casi que ya un especialista en el negro Miguel, porque además él no solamente tiene este libro, sino que tiene varias obras sobre el rey Miguel. Yo creo que Miguel, en ese alzamiento, se dice que Miguel, o lo que ellos cuentan, los españoles mismos, que lo van a maltratar, lo van a castigar. Él se alza, le quita la espada a otro, mata al español que lo va a castigar y huye. Pero Miguel no huye y se queda solo en las montañas. Miguel comienza a sublevar pueblo. Y José Oviedo Ibáñez, en Historia de Venezuela, muchos años después, el siguiente siglo, si mal no recuerdo, de esto dice: un negro llamado Miguel, esclavo de Pedro del Barrio, era el dueño de Miguel y de Guiomar,
retirándose al monte, salía de noche y comunicándose a escondida con los demás negros que trabajaban en las minas, procuraba persuadirlos a que, sacudiendo el yugo de la esclavitud, restaurasen la libertad de los que tenía despojados la tiranía española. Pudo tanto la continuación de su persuasiva instancia que redujo hasta 20 de ellos a que le siguiesen en su fuga, con los cuales dio una noche de repente sobre el Real de las Minas, y matando con el furor del primer ímpetu a alguno de los mineros, aprisionó a los demás para que fuese más prolongado su martirio, pues quitó la vida con cruelísimos tormentos a todos aquellos de quien él y sus compañeros, o por haberlos azotado o por otros motivos, se hallaban ofendidos. Esto está en La Africanía en Venezuela, esclavizados, abolición y aportes culturales, del maestro Marcial Guedes, que hace esta cita. Resentimientos o deseos de libertad. Fíjense de lo chiquitico del que está allí en el momento de los sucesos. Esto es casi un siglo después. Van como engordando la... Pero comienza aquí a aparecer algo de lo que siempre se le acusa al oprimido cuando se rebela, resentidos. Y por eso pregunto, ¿es resentimiento o deseos de libertad? O sea, Miguel no huye y no subleva a los otros porque quiere su libertad, porque no ha perdido su condición de persona, porque está luchando por su dignidad como ser humano, pero no solo la de él, porque los cimarrones, yo siempre los miro, hay un cimarrón que huye, digo yo, presa del tormento y del dolor físico y moral, y se internó en la montaña, pero no hizo vida social. Y de eso uno tiene 500.000 cuentos y teatros de la calle que han pasado de generación en generación, del que casi que vive como una fiera en la montaña y que además no quiere que lo vean, no quiere, tiene miedo al otro ser humano porque piensa que cualquiera lo puede denunciar. Mientras que el otro, el cimarrón, el que se reivindica inclusive del término cimarrón, como Miguel, porque ¿qué es un cimarrón? El cimarrón es el animal que es salvaje, que se mantiene o bien porque nació en libertad o bien porque huye y se va al llano, sobre todo en el llano, ¿no? Coge llano, como dice en el llano, pero funda familia. Se recuerda siempre que un ser humano es un ser social por excelencia, que todo ser humano tiene derecho a amar y ser amado, y funda comunidad. Y con eso cierra el primerito, que es el Fray Pedro Simón, que es el que es contemporáneo, y dice, y funda pueblo, dice, ¿verdad? Dice, el nombre es rey, elige obispo y funda pueblo. ¿Quería o no quería su libertad? ¿Estaba peleando o no estaba peleando por su dignidad? Pero Miguel, así como nos decía el profesor Marcial Guedes, que el profesor Federico Brito Figueroa dice que es la primera rebelión de clase, yo digo entonces antecedió a María Engel, porque cuando él conforma un ejército de esclavizados afro, o sea, africanos y afrodescendientes, con indígenas Girara, está uniendo a los oprimidos, ¿verdad? Entonces son como 400 años antes de Proletarios del Mundo Unidos. Miguel estaba consciente, ¿verdad?, de que eran juntos, porque además estaban explotados ambos, unos como encomendados, ¿verdad?, y otros como esclavizados, pero en la realidad eran esclavizados, indios, africanos y afrodescendientes en la explotación de las minas de oro en Buría. Y por supuesto, igual que lo hizo después José Leonardo, 200 y tantos años después, que se alza con indígenas y con negros. O sea, que cuando decimos juntos somos más, eso es verdad.
y que todo el que juega a dividir hace daño. Y nos los enseñó Miguel comenzando el proceso colonial. Colón llegó aquí en 1498, ¿verdad? Y Miguel nos los enseña en 1552, es decir, 54 años después. Está empezando prácticamente la colonia. Pero eso también me dice, yo digo que Miguel, Juan Castellano dice, porque juraron rey solemnemente, refiriéndose a su gente, quien lo acompaña, puestos en el lugar que les aplicó. Y después dice, acueste, y finaliza todo ese escrito con esta frase, acueste fue Miguel, negro valiente. No fue cualquier cobarde. Eso no contradice lo que dice el que está José Oviedo Ibaño, que palabras más, palabras menos, lo trata casi de resentido y de cruel. O sea, tú me esclavizas, me golpeas todos los días, me niegas el agua y la sal, y el día que yo me rebelo yo soy un resentido. ¿Cómo es eso? Miguel y Guiomar dirigen un alzamiento. Dijo que dirigen, porque también hay quienes dicen que Guiomar es la que convence a las mujeres, indias y negras, para que convenzan a los maridos de que acompañen a Guiomar. Porque José Oviedo Ibaño también, dentro de las cosas que dice que él se escapa y dice que venía de noche y va convenciendo. O sea que cuando él le quita el látigo al español y le quita la espada al otro y lo mata y mata al que lo va a castigar, es el día que estalla la rebelión en sí, porque ese día ya eso estaba planificado. En cualquier momento nos alzamos, o sea, no se alzó solo, ya lo venía trabajando, ¿no? Dirigen ese alzamiento contra la colonia y contra el esclavista, porque eso era lo que tenían. ¿Por qué crea un Estado? ¿Por qué se nombra rey? Bueno, ¿y quién era el que mandaba ahí, aunque nunca lo hubiese visto nadie en este continente? El rey de España. Y ahí yo comparto lo que dice el profesor Reinaldo Bolívar. Si a ti te están diciendo que tú tienes que someterte por ese rey, por el rey de España, y todo se hace en nombre de ese rey, bueno, ese rey es el que yo tengo que destronar y me nombro rey yo. No como nos los enseñan en la escuela de manera anecdótica, porque pareciera que no se reflexiona. Bueno, no es que no se reflexiona, es que además que eso es lo que conviene, porque ¿quién ha escrito esa historia? Esa historia, ¿quién la escribe? La escriben los vencedores. Y lo que sí yo no voy a creer es que a estas alturas de mi vida yo voy a hacer la misma interpretación que han hecho todas las élites venezolanas, latinoamericanas y caribeños de nosotros mismos. Para algo es que estamos con la historia insurgente, ¿no? Y no es que inventemos otra historia, es que yo no puedo leer un documento con los mismos ojos con que lo ha leído la élite venezolana, colombiana, mexicana, no lo puedo leer con los mismos ojos. Y cuando nosotros hablamos de nosotros, por supuesto hay una distancia de cuando el otro me mira y cuando yo me miro. Porque cuando yo me miro es un acto de introspección. Y hay cosas de uno que solo las sabe uno. ¿Sí o no? Entonces yo no puedo seguir hablando, contando mi historia desde los ojos del otro. Además desde los ojos del otro que tiene que justificar ayer, hoy y siempre va a querer justificar la explotación. A esta altura de la vida no puedo decir que me regalaron un idioma, ni eran mudos los indígenas, ni eran mudos los africanos. Todos tenían un idioma. A nosotros nos impusieron un idioma, que es otra cosa. Y nos impusieron un idioma porque era un elemento de dominación. Y además una manera de resguardarse ellos, porque si dos esclavizados, un indígena y un esclavizado, están hablando una lengua que el esclavista no entiende, pues está diciendo que le van a quitar la cabeza y él no sabe que se la van a quitar, ¿verdad?
Entonces, la imposición de otro idioma, la imposición de otra religión, no es una dádiva, porque todos tenían sus creencias, todos tenían sus religiones. Y yo te impongo la mía como dominador. Desde ahí, por lo menos, Casimira Monasterio mira la historia. No fue una dádiva. Primero, porque además nunca he creído que, no digo que gente de los pueblos europeos no lo creyeran, pero los jefes no. Creían eso de verdad, que nos estaban haciendo un favor evangelizándonos. O no, o esa era la justificación y el convencimiento para poderte explotar. Una gente como Miguel y Guiomar, y como los que se alzaron con ellos, yo digo que no entraron nunca en esa zona del ser, del no ser que nos plantea Franfano. Que el colonizado deja de ser, no existe. Existe en tanto que el colonizador lo forma, lo conforma. Una persona como Miguel, que es capaz de preparar un alzamiento, ¿verdad?, de organizarlo, de crear un pueblo y rodearlo como una fortaleza, nunca dejó de ser persona. O sea, por eso también diferenciamos el esclavo del esclavizado. El esclavo es el que se cree eso, por la teoría camítica, por las que les hayan inventado, porque somos descendientes de Caín, por todo lo que nos inventaron, termina creyéndoselo. Entonces, el proceso de colonización se lleva un tiempo para ir convenciendo a las distintas generaciones de que son esclavos porque Dios decidió que fuesen esclavos. Yo les regalo a ese Dios que no me quiere a mí, como dice la canción de Virulo, el cubano en el Génesis, ¿qué te pasa Dios conmigo? Claro, porque si es un Dios amoroso y si es un Dios que nos quiere a todos y que nos crió a su imagen y semejanza, ¿por qué la inquina con nosotros? ¿Cómo es eso? Ah, bueno, ese Dios a lo mejor es bien amoroso y es de verdad, pero tal y como lo practicaron su religión los colonizadores, eso es otra cosa. Tal y como ellos practicaron esa religión, la religión es un elemento de dominación. Fíjense, se dice que Miguel, unos dicen que era puertorriqueño, otros dicen que era africano, que sí lo trajeron a Puerto Rico y luego de Puerto Rico lo venden a Venezuela. Pero independientemente de dónde haya sido, si fue africano o afrodescendiente, yo creo que su historia y su lucha responde a una pregunta que nosotros nos hacemos los infantes en los pueblos afrodescendientes, que cuando hablábamos de estas cosas por la noche, preguntábamos, ¿y por qué si ellos eran más, no se rebelaban, no se alzaban contra los españoles? Pero entonces cuando te hablan de Miguel y dicen, no, pero Miguel sí se alzó, es el referente que yo, si mi gente en Barlovento supo de Miguel o no supo de Miguel, por generación en generación, o cómo se enteraron, pero cuando nos mostraban a Miguel, nos están mostrando un referente de lucha, un referente de dignidad. Nos están construyendo el otro lado de la historia. Porque que yo recuerdo en mi libro de 4º grado de Humberto Bartolo y J. Ciso Martínez, así por allá lejos, era una cosa chiquitica, ¿no? Y casi que anecdótica de Miguel. Eso es lo que te refleja. Quien te dice que Miguel sí fue un valiente y se alzó, es tu gente. Cuando te dicen que Miguel se alzó y sí se nombró rey, y nombró príncipe a su hijo, y nombró un obispo, y salió a pelear, eso es otra cosa.
Esa es la antítesis de la historia que se me cuenta de los africanos y sus descendientes que asumieron la esclavitud con pasividad y resignación, y para mí eso es un embuste del tamaño de la esclavitud. Pero además, en la medida que uno hurga y que uno busca, uno encuentra, por ejemplo, en el siglo XVIII, yo creo que no hubo un año que no hubiera alzamiento. Yo creo que no hubo un año que no hubiese huidos y huidas. Y entonces, ¿dónde estuvo esa pasividad? Pero cuando uno ve las puertas de las casas de los amos, si eso hubiese sido tan pasivo, y la colonia, como decía Arturo Larpietre, era un remanso de felicidad y tranquilidad, ¿y por qué esas puertas? Porque en el Curiepe que yo me crié, las puertas no eran así, solamente la de las casas de los mantuanos. Y además me acostumbré que uno empujaba la puerta. Y en fiesta más, ¿verdad, Tahuanadí? En fiesta más. El último que llegue, además, el último llega a las 6 de la mañana, o sea que la puerta pasó toda la tarde, toda la noche cerrada, no trancada. Porque no nos teníamos miedo los unos a los otros, ¿no? Entonces, con esos ojos, Miguel tiene que ir al panteón, porque tempranamente Miguel se planteó la libertad con su mujer, con su hijo, con su curandero, con su cultura, con su historia, no negándose. ¿A la nacionalidad? Por supuesto que no, porque esos son 200 años antes de que se cree la Capitanía General. Pero sí hay sentido de pertenencia cuando crea pueblo, crea un cumbe, cuando crea una comunidad dirigida por ellos desde su concepción de vida y no desde la concepción del español. Vueltos leyendas y mitos, culto mágico religioso, Miguel y Guiomar perduran a través de la historia escrita y de la oralidad como ejemplo de libertad y dignidad, de valentía, sentido de familia, sentido de comunidad. Su ejemplo se prolongó a lo largo de la historia en los hombres y mujeres africanos, afrodescendientes e indígenas que siguieron incursionando en las minas en contra de la opresión después de la muerte de Miguel y legaron a su descendencia el sentido pleno de la libertad y humanidad. Porque si bien apresan a Miguel, como nos decía el profesor, huye Guiomar, y los que y los que huyeron, que no pudieron ser masacrados o tomados prisioneros, cuando en esa noche ellos asaltan el Cumbe, los españoles, Diego de Lozada, que ese señor fue terrible para los afro y para los indígenas, asaltan el Cumbe, Miguel no lo apresan, muere en combate. Porque Miguel muere en combate. O sea, Miguel sí dijo, ¿verdad? Libre o muerto. No hay otra. Porque él muere en combate esa noche. Y los que no son tomados prisioneros ni masacrados, siguen en la lucha. Y cada cierto tiempo igual bajaban a las minas, ¿verdad? A seguir sobrelevantando a la gente, ¿no? Y eso pasa de generación en generación. Y para la gente de Yaracuy y de esa zona, bueno, eso es lo que recoge Andresote, que también es de esa zona, cuando se alza contra la guipuzcoana. Y eso es lo que recoge José Leonardo, que es un sambo libre, pero que vivió todas las opresiones. Cuando nosotros miramos a José Leonardo en su vida, él era libre porque era hijo de una india. Pero esa india tenía que pagar tributo, ¿sí? Era sambo porque era hijo de un negro esclavo. Estaba casado con una esclavizada. Por lo tanto, sus hijos también, por la infame ley de vientre, también eran esclavizados. ¿Qué es lo que nos tenía que legar esa gente? El que nunca aceptáramos que no éramos personas, en que la libertad va unida a la dignidad,
Ese es el legado, en que la libertad no tiene precio. Y aquí decidimos los que nos quedamos o los que se van. Aquí estamos en ese en este momento, o no estamos en ese en este momento. Porque uno no estudia la historia nada más que, o por lo menos yo, por el mero gusto. Es que yo necesito saber de dónde vengo, dónde estoy parada. Porque el que no sabe dónde viene, no sabe por qué está donde está y mucho menos sabe para dónde va. No sabe quién es, no puede definir qué quiere ser. Porque si no sabe quién fue, no sabe quién es. ¿Cómo va a definir quién va a ser mañana? Y eso es lo que yo creo que las oligarquías latinoamericanas le tienen terror. Cuando uno va al sur, al Amazonas y a Bolívar, y ve a los panares, como los panares prácticamente han sido casi que irreductibles a las nuevas tribus, ¿qué hicieron las nuevas tribus? En la traducción de la Biblia que le venden ellos o que le dan a los otros grupos étnicos, a los otros pueblos, ponen a los panares como los judíos, que ellos son los que mataron a Jesús. Porque fue la única manera que encontraron de que a los que van evangelizando no tengan contacto con los panares. Porque el contacto con los panares te pone en peligro, ¿verdad?, la obra que han hecho evangelizando, porque los panares lo convencen otra vez de que sigan con su propia historia, con su propia cultura, con su propia vida. Entonces, no hay cosa que le tengan más miedo ellos que la libertad. Creo que ese, por ejemplo, ese miedo a la libertad, el miedo a la libertad lo tienen los europeos. Eso es un sentimiento eurocéntrico, no nuestro. Si a nosotros lo que nos gusta es ser libres, y cuando actuamos con libertad, yo dice que somos bochincheros, que es un desorden. Pero hasta ahora no han podido con nosotros nuestro desorden. Entonces, fíjense, yo creo que los símbolos de Guiomar y de Miguel deben entrar al panteón, porque desde horas temprano, junto con Enriquillo fue antes, y en República Dominicana, Lemba en México, se plantearon que eran seres humanos, que tenían derecho a vivir en libertad. Se plantearon la unidad, el juntarse con el otro, con la otra, la necesidad de tener fuerza para combatir al enemigo, de buscar igualdad y equidad entre ellos, de no negarse y de no ver que si este es indio y este es negro, no, somos los oprimidos y ya. Como ahora hay quien paga salario y quien es asalariado. No hay otra. Entonces, desde ahí y desde una visión descolonizadora, porque yo creo que descolonizar es desmontar la lógica occidental, que no es nada fácil para nosotros porque así estamos educados, así estamos formados. Entonces, es desconstruirnos nosotros mismos e irnos reconstruyendo con otros elementos. Es ir desmontando toda una historia que nos minimiza, que nos descalifica, que nos estigmatiza, que nos niega, y ir construyendo una historia que nos reconoce con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Yo no soy de las que cree que todo lo que vino de España es malo. No. Yo no creo eso tampoco. Yo creo que los seres humanos estamos hechos todos de defectos y de virtudes. Pero sí creo que las élites convencen a sus pueblos. Y había una manera de convencer a un cristiano, y con esto cierro, de convencer a un cristiano de asesinar y de masacrar al prójimo, diciendo que ese no es tu prójimo, porque si tú lo educas diciéndole con los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo haces para que esas personas después no traten al otro como su prójimo? Bueno, sencillamente nos despojaron a indígenas, africanos y por supuesto toda su descendencia de la condición humana. No somos semejantes
a ellos. Y además trajeron unas imágenes que se parecen a ellos, no es a nosotros. Y si uno ve la imagen de San Miguel, porque para eso también sirve la estética, usted ve la imagen de San Miguel Arcángel, ¿a quién se parece San Miguel? ¿Y a quién se parece quien pisa San Miguel? San Miguel se parece a ellos y el diablo se parece a nosotros, ¿o no? Entonces, esas cosas sutiles, nosotros las tenemos que ver. ¿Por qué nosotros no solicitamos caridad? No pretendemos lástima alguna, no pedimos venganza, exigimos justicia y Miguel y Guiomar al Panteón Nacional porque se lo ganaron. Bueno, huelgan las razones por las cuales, y tenemos suficientes elementos históricos, historiográficos, políticos y sobre todo humanos, de decir que Miguel y Guiomar deben entrar simbólicamente al altar de la patria. Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicio, estamos también haciendo un inventario de las exigencias. Ya la profesora Casimira explicaba, del punto de vista legal. Uno de los obstáculos a veces que le ponen a uno es que uno tiene que armar un expediente. Y parte del nudo de este expediente, así lo vemos, es la figura de Guiomar, más que del rey Miguel mismo. Primero, garantizar su existencia. Digo esto porque también en su afán de reivindicar figuras, también hay lo que Erich Hobsbawm llama tradiciones inventadas. Hay gente que se ha fumado la cortina y ha inventado personajes que no existen. Hay heroínas de papel y eso ha sido un debate muy álgido. Se han creado inclusive órdenes de gobernadores de heroínas que no existen, y esto hay que decirlo responsablemente. Y cuando nosotros hemos cotejado en el Archivo General de la Nación la existencia de ese personaje, aunque sea marginalmente mencionado, ni siquiera existe el personaje. Y si ese personaje ha estado en la batalla de Carabobo, si ha sido ascendido post-mortem, es imposible que no esté. Entonces, una de las cosas es que nos piden a nosotros en el Centro Nacional de Historia, en el Archivo General de la Nación, a la red de historia vamos a avalar, primero certificar su existencia y por qué justificamos su presencia allí. No ha pasado también lo contrario, ¿no? Eso también, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Y como dice la canción, ¿verdad? La cultura popular tiene amigos a montones. Entonces hay personas que han hecho héroes y heroínas a su justa dimensión. Y eso también nos ha hecho daño, mucho daño, sobre todo porque eso resta a este tipo de iniciativas que tienen una veracidad y una seriedad histórica y demás.